porque vamos a dar las bodas del Cordero, que es justamente antes de la segunda venida del Señor. Y también vamos a dar la cena de las bodas, que vamos a ver por su palabra, que es cuando viene el Señor en su segunda venida y establece su reino milenario. Vamos a la palabra del Señor y vamos a leer 4 versos, que de aquí va a salir todo el estudio, que vamos a luego decir muchos más versos, pero de aquí van a salir todos. Amén. Ya sabéis que el estudio bíblico, hermanos, es exponer sencillamente la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, ayer nuestro hermano Josué, que fue un culto apoteósico, impresionante, que todos disfrutemos de un estudio de la resurrección, pero al hacerlo en la iglesia pudo ser un poco más devocional y disfrutemos todos. Pero en esta noche no esperéis devoción, no, es simplemente exponer la palabra literal, tal cual es. Amén. Apocalipsis 19, 7 al 10. He puesto todo el estudio en el grupo, creo que todos lo tenéis. ¿Lo tenéis, verdad, hermanos? Sí. De vez en cuando, hacer aunque sea así con la cabeza, y así yo, pues, por lo menos sí, estáis escuchando o no, hermanos. Apocalipsis 19, 7 al 10. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, está hablando el ángel con Juan, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y ahora dice el verso 10, que aunque no va con la doctrina, pero es interesante para el final, para enfatizar algo. Dice el 10, ahora dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén a la palabra del Señor. Amén. Hace 2 semanas, cuando di el estudio del Tribunal de Cristo, surgió una pregunta por parte de nuestro hermano Daniel, su hermano Daniel, ¿dónde está? Que era, ¿el Tribunal de Cristo para quién va a ser? ¿Para la iglesia o para todo el mundo? Y la verdad que ahí me quedé un poco pillado, porque no lo tenía muy estudiado. Pero estudiando ahora las bodas del Cordero, vamos a ver claramente que estos 2 eventos son exclusivamente para la iglesia de Cristo. Para la iglesia. En la Biblia, hermanos, podemos ver algunas bodas que se celebran o que se hablan de ellas, que son las bodas de Cana, los preparativos de la boda de Esther con el rey. En Mateo 22 Jesús habla de una parábola referente a una boda. Pero todo esto, hermanos, apunta a una boda más alta, a una boda más profunda, más grande, que son las bodas del Cordero. Un acontecimiento glorioso que se llevará a cabo en la eternidad, cuando Cristo arrebata su iglesia. Vamos a estudiar, hermanos, este tema dividiéndolo en 3 puntos. El primer punto va a ser preparativos de la boda y de la novia. Ya sabéis que la novia es la iglesia del Señor. Segundo punto, los invitados de la cena de las bodas. Y tercer punto, la certeza de las bodas. En este tercer punto vamos a ver la irrefutabilidad de la palabra de Dios. Que la palabra no tiene nada, no tiene equivocación. La palabra es perfecta y se complementa. Nunca en la vida la palabra de alguna manera irá en contra de ella. Siempre se va a complementar para su gloria. Preparación de la boda y de la esposa. Primer verso, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La palabra, hermanos, gocémonos, viene del griego shai o jai, que no se habla el griego, hermanos, yo como lo leo, como lo pongo. Y la palabra alegrémonos viene del griego agallito. Estas palabras en la traducción original, hermanos, no son tan simples como gocémonos y alegrémonos, no son tan simples, sino que implica un gozo,
y una alegría como nunca antes se ha sentido. Lo que pasa es que al pasarlo al castellano siempre tienen que adaptar la palabra a lo que nosotros vamos a entender. Pero hay palabras, hermanos, que vienen del griego que son mucho más altas, mucho más anchas y mucho más profundas. Y esta palabra, gocémonos y alegrémonos, que son sakaido y agallido, abarcan un gozo y una alegría que son inefables, que no se pueden describir. Lo que la Iglesia va a sentir en las bodas del Cordero cuando llegue ese evento majestuoso y glorioso, no se va a poder describir con palabras. Va a ser un gozo, va a ser una alegría multiplicada por 1.000.000. Aleluya. Dice también, y démosle gloria. Aquí este término en el griego es doxa, y viene a significar que la gloria que le damos en la tierra continuará, pero mucho más elevada en el cielo. La adoración no termina aquí, sino que se potencia como nunca antes en ese día tan esperado. En las bodas del Cordero le seguiremos dando gloria, pero como nunca antes lo hemos hecho en la tierra. Y ahora, hermanos, dice, termina el verso 7, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué la razón de ese sayo, de ese gozo inefable, de esa alegría, hermanos? ¿Por qué de tantísima gloria como nunca antes se ha visto? ¿Por qué? Simplemente porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta boda, hermanos, no será como las que estamos acostumbrados en nuestra cultura, la cultura secular, que llega el novio, se hace la ceremonia y termina la boda, ¿no? Para entender, hermanos, los preparativos de esta boda tenemos que irnos a la cultura judía. Tenemos que irnos a las costumbres judías, ya que nuestro Señor fue un judío. Y todos los pasajes que se mencionan en la palabra con referencia al esposo y la esposa están dentro de una idiosincrasia, de una cultura judía, iban dirigidos para judíos. Un comentarista, hermano, nos ayuda a entender un poquito más este tema, lo he escrito ahí en el grupo, y dice así ese comentarista: un matrimonio era la más grande celebración y acontecimiento social del mundo bíblico. La preparación y celebración de las bodas judías eran mucho más complejas y complicadas que las de nuestra actualidad, y también duraban más. Una boda judía, hermanos, podía llegar a durar incluso hasta 7 días seguidos. Depende también de la economía y de la magnitud social de los judíos. Había también de 3 días, de 4 días, pero siempre eran muy largas las bodas. Una boda judía constaba de 3 etapas, hermanos. La primera es el desposorio o compromiso. Mirad, muchas veces para entender la palabra del Señor tenemos que irnos a las costumbres hebreas, a las costumbres judías, y la vamos a entender con mucha más amplitud. A medida de que yo vaya diciendo esta primera fase del desposorio de una boda judía, los preparativos de una boda judía, vamos a recordar versos de la palabra. Ya lo verás que si yo no decir ningún verso, vosotros os va, por el Espíritu Santo, os va a recordar versos de la palabra. Y ya verás cómo todo cuadra, es impresionante. Se hacía un acuerdo, hermanos, entre los padres de los jóvenes, haciendo como una especie de contrato de matrimonio para sus hijos. Este desposorio, hermanos, hacían los padres, tenía una fuerza legal muy fuerte, era muy difícil romperlo. Este contrato se firmaba mucho antes de que los novios llegasen a la edad adulta, incluso cuando eran niños podían hacerlo, los comprometían incluso cuando eran niños y ellos ni se conocían, porque los padres así lo querían. Tenía que pagar el novio por la novia una dote, el precio que el padre de la novia considere que valga. El padre de la novia, lo que considerara que su hija valía, eso es lo que tenía que pagar el novio. El Benjamín, si fuera hebreo, en unos años sería millonario con sus hijas. Cuando pagaba la dote, así ya era perteneciente a su propiedad. El novio, hermanos, una vez que ya estaba comprometido con la novia, le daba unas arras para que sea la señal de que ya está desposado. Podía ser sus anillos, hermanos, podían ser pulseras, yo que sé, collares, podían ser joyas, hermanos. El
novio, cuando ya estaba prometido, no tenía ya relación con ella, sino que se iba con su padre y trabajaba duramente con él para cuando llegue el tiempo de ir a por la novia, que pueda tener un aposento, un sustento, que pueda tener una casa, que pueda tener una base económica para poder hacer frente pues, a un hogar. El novio, después de todo esto, venía sin avisar a la novia, podía venir en cualquier momento, hermanos, a por ella. Tenía que estar ella simplemente preparada, impecable, y con una tea encendida y una vasija con aceite. Esto lo podemos ver en Mateo 25 con la parábola de las 10 vírgenes, como ellas ya estaban preparadas con su tea, como había 5 y 5 que estaban desprevenidas. Pero sí, la novia todo ese tiempo se preparaba con honradez, pura y virgen para la llegada del novio. Esto es el desposorio. La segunda etapa es la presentación. Esta etapa era cuando los novios por fin eran presentados y se hacían una serie de festejos antes de la boda. Podían durar, hermanos, hasta 7 días, depende de la clase social y económica de las familias, como hemos dicho. Y el tercer paso era la ceremonia nupcial, la consumación de la boda. Aquí, hermanos, se unían las familias para declararlos como casados después de tanto tiempo preparados. Y se hacía una fiesta por todo lo alto que duraba bastantes días. Duraba mucho, hermanos. Las bodas judías, los preparativos, duraban mucho tiempo. Y de igual manera, hermanos, en la palabra del Señor antes de las bodas del Cordero también encontramos estas 3 etapas de Jesús con su esposa, que es la iglesia. Para entender la Biblia, como digo, a veces tienes que irte a las costumbres hebreas. Es muy bueno, hermano, que estudiemos costumbres hebreas, ya que estamos centrándonos en el estudio. Es muy bueno, hermanos, que estudiemos eso, porque nos va a abrir mucho la mente y vamos a entender la palabra con mucha más claridad. Como hemos visto, hermanos, en la cultura judía también está el desposorio en la palabra del Señor. La Biblia nos revela que la iglesia fue desposada antes de la fundación del mundo. El novio, hermanos, nuestro Señor Jesús se fijó en la novia y para adquirirla tuvo que pagar un precio, al igual que los judíos, un precio muy elevado. Este precio, hermanos, no era con riquezas, no era con oro, no era con plata. El Señor, cuando se fijó en su novia, que estaba vestida, sucia, andrajosa, perdida, que iba en dirección a los abismos, el Señor tuvo misericordia y en su gracia se fijó por ella, hermanos. Y cuando quiso pagar el precio por ella, no lo hizo como digo, con riquezas, ni con diamantes, ni con perlas preciosas, sino que el precio fue mucho más elevado porque fue con sangre. Amén. El Señor, el Padre, estableció que para la remisión de pecados es necesaria la sangre. Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Aquí en la tierra se consume ese desposorio, ese compromiso cuando Cristo dio su vida en la cruz derramando su sangre. Y de manera individual, hermanos, ese compromiso se consuma en la vida de un creyente cuando nace de nuevo. Cuando un hombre acepta a Cristo, hermanos, queda de alguna manera comprometido con Él para amarlo y para serle fiel. Y Jesús, hermanos, a los que nacen de nuevo, a los que hemos nacido de nuevo, a los que nos hemos encontrado con Él, a los que nos hemos comprometido con Él, al igual que la cultura judía, también nos ha dejado unas arras. Amén. Pero no son ni joyas, ni anillos, ni collares. Efesios capítulo 1, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Impresionante, hermanos. Mientras la iglesia está con el Espíritu, esa es de alguna manera las arras que el Señor ya ha dejado. Ese es el compromiso. Eso es lo que el Señor, lo que a un cristiano le establece como cristiano, como esposo, como esposa del Señor. Eso es lo que establece a su iglesia como la prometida del Cordero, que el Espíritu Santo
nuestro corazón. Esas son las arras que el Señor Jesús nos dejó. Y mientras el Señor nos dejó su Espíritu, ¿Él qué hace? Bueno, pues al igual que la cultura judía, Él está preparando moradas para su novia. Juan capítulo 14 del verso 1 al 4. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y atención al 4, porque a mí me llena de gozo, es que me encanta. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. Y sabéis el camino. Se estaba dirigiendo a él mismo cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Amén. Cristo es el mediador, es el puente directo que nos da libre acceso para entrar al reino de los cielos, para acceder a ese tribunal, para acceder a las bodas del Cordero. Todo es a través del mediador, nuestro Señor Jesús. Gloria a su nombre. Amén. Aleluya. Jesús, al igual que hemos visto en la cultura judía, hermanos, vendrá por su novia sin avisar. Solo dejó algo escrito en la palabra, esta carta que es Apocalipsis 22:20, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Pero el día y la hora nadie lo sabe, hermanos, nadie, solamente el Padre lo tiene en su suma potestad. Aleluya. Lo único que exige Jesús, aunque no nos da fecha, lugar ni hora, es que su novia esté preparada y dispuesta para recibirlo. Por eso en las parábolas de las 10 vírgenes había 5 que estaban preparadas y cuando escucharon el clamor diciendo ¡viene el esposo!, esas mujeres, esas 5 mujeres se levantaron y fueron al esposo, donde el esposo y entraron a las bodas, pero hubieron 5 mujeres que estaban desprevenidas y se durmieron. Y cuando oyeron también el clamor porque oyeron, le dijeron, bueno, pues veros a uno de los que venden y comprar aceite para vuestras lámparas, para vuestra estera. Y ellas fueron, pero cuando fueron donde el esposo llamaron a la puerta y ya no les abrieron, y ya fue demasiado tarde. El Señor te ha dicho, ciertamente vengo en breve. No se sabe cuándo viene, sabemos que viene pronto, pero lo que te ha dicho, lo que te ha declarado, lo que te ha dejado dispuesto para que entiendas es que tenemos que estar preparados. Aleluya. La novia, hermanos, mientras está en la tierra se tiene que preocupar, al igual que esas novias judías, de mantener su honradez y la pureza para cuando llegue el novio. Vamos a leer el verso 8 de Apocalipsis 19. Y a ella será concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Segunda de Corintios 11, 1 y 2. Ojalá, mira lo que dice Pablo. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Fijaros, es que Pablo es tremendo. Porque ya ven esto, Pablo parece que está hablando con mucho amor y de repente se enfada. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Y ahora dice, sí, tolerante. Y ahora dice 2, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Efesios 5, 25, 27 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. 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 Para prepararnos, hermanos, para esta boda no estamos solos. Está el Espíritu Santo, que Él nos prepara para ese día. Y si no fuera por Él sería imposible. ¿Cómo nos prepara? Lavándonos por la palabra de Dios. Ahora mismo el Señor os está lavando por su palabra. Os está lavando para presentaros ante Él en aquel día. La palabra es lo que te purifica, lo que te limpia, lo que te redime, lo que te guarda. Guarda su palabra y ella te guardará a ti. Amén. Aleluya. Y así continúa, hermanos, la presentación. Esta etapa de la presentación de la novia y el novio será en la
Es ahí cuando la Iglesia y Cristo se unirán y pasarán al tribunal de Cristo, que representa el festejo antes de las bodas judías que hemos leído, que hemos dicho antes con la escultura judía. Allí el novio recompensará a la novia por sus obras mientras lo espera. Y tercer paso, ceremonia nupcial de las bodas. Esta etapa se lleva a cabo seguidamente del tribunal de Cristo. ¿Cómo sabemos que es seguidamente del tribunal? Por el verso 8 que hemos leído. Vamos a leerlo de nuevo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Acciones justas. ¿Dónde se recompensan las acciones justas, hermanos? En el tribunal. Y la esposa dice que ya está vestida así cuando entra en las bodas. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Están entendiendo, verdad? Ella ya está preparada, recompensada con ese vestido por sus acciones justas, y entra en la boda vestida así. Entonces eso ya es una evidencia clara de que primero es el tribunal y seguidamente las bodas del Cordero. Entraremos a las bodas del Cordero y estaremos 7 años mientras sucede la tribulación. Mientras en la tierra está estos 7 años de tribulación, estos 3 años y medio de tribulación y esos 3 años y medio de gran tribulación, en esos 7 años la Iglesia está en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras todos los 20.000 juicios que el Benjamín predicó están sucediendo aquí, la Iglesia se está vistiendo de lino fino, resplandeciente y limpio. Aleluya, amén, a esa fiesta. Gloria a su nombre. ¡Qué gozo, de verdad! Es que yo creo que estas palabras se nos quedan cortos a los hombres para poder expresarlas. Es tan grande, es tan profundo, es tan inimaginable, hermanos. ¡Aleluya! Y desde ese momento, hermanos, en las bodas, la esposa ya no se aparta más del esposo. Están unidos para toda una eternidad. En ese momento estaremos cara a cara con Cristo para siempre. amén, Ya no estamos aquí, que somos guardados del Espíritu Santo, tenemos al Señor, pero no vemos a Jesús. En ese momento nos juntaremos con Cristo para siempre. amén, Aleluya. Y ahora vamos a entrar un poquito más en una doctrina que para mí ha sido un poco complicada. Igual estamos aquí 40 minutos o 45 minutos estudiando, pero que para hacer esto te pegas como 5 horas para día. Y a mí esto me ha costado un poco, hermanos, porque yo la verdad que de escatología no sabía mucho. Pero vamos a entrar un poco en esta materia. Los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Este es el segundo punto del que hemos hablado del principio. ¿Estáis bien, hermanos, hasta ahora? amén, Después de estos 7 años con Cristo celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, como nuestro hermano dijo en la semana pasada, será la segunda venida de Cristo a la tierra, donde establecerá su reino milenial en la tierra después de la batalla del Armagedón y de los 75 días. En este reino milenial, hermanos, que yo no voy a hablar de esto se hablará otro hermano el otro día, pero solamente voy a hablar de este evento que sucederá en este tiempo. En el reino milenial será donde se llevará a cabo la cena de las bodas del Cordero, donde no está solamente la Iglesia y Cristo, sino que Dios llama a invitados para que estén en este banquete después de las bodas del Cordero. Vamos a leer el verso 9 para verlo todo. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Hay otra versión, hermanos, que dice los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Daros cuenta del detalle, hermanos. Ahora dice bienaventurados los que son invitados a las cenas. Ya hay una distinción de la Iglesia, hermanos. Ya hay dos grupos, es la Iglesia y los invitados. La Iglesia, hermanos, es la esposa, pero hay unos que serán invitados a la cena de las bodas. La Iglesia no puede ser invitada a su propia boda. Por eso hay una distinción de los grupos. Bienaventurados viene del griego Macarios, que significa, viene a representar una felicidad plena para estos invitados, para estos llamados que no seremos nosotros, ninguno de los que estamos aquí, aunque también participamos de esa felicidad como hemos visto al principio. Pero estos invitados participarán y expresarán una felicidad como nunca antes. ¿Quién son estos invitados, hermanos? Lo voy a decir y luego lo vamos a
Es el pueblo santo de Israel que ha resucitado en la segunda venida del Señor. También los que han sido testificados por los 144.000 de los dos testigos que seguramente la semana que viene dará ese estudio nuestro hermano Padre. También los que hayan pasado la gran tribulación sin sellarse, que entren al milenio vivo, serán también los invitados. Los que pasen la tribulación, la gran tribulación, los del juicio, las pestes, las hambre, es que va a ser muy difícil, hermano. Si a Cristo no los mata y se convierten a Cristo y pueden escapar de todo esto y entran al milenio vivo, ellos también serán los invitados a este evento, juntamente con el pueblo santo de Israel que resucitará y también con los que se les caiga la venda. No sé si recuerdan la semana pasada que se les caerá la venda al pueblo de Israel y dirán: ese es el Mesías al que traspasaron. Reconocerán que era Jesús, el Mesías que vino a la tierra hace 2000 y pico años, y lo reconocerán, y estos también serán los invitados. Es importante, hermanos, hacer una connotación, y es que la Iglesia y el pueblo de Israel son dos grupos diferentes. Hay una teoría, hermanos, que está muy de moda, que le llaman la teoría del reemplazo, que lo estuve hablando con el hermano Benjamín hace unos días, que viene a decir que la Iglesia ha reemplazado a Israel, que ahora la Iglesia es el Israel de Dios, y enseñan a judaizar, a realizar la ley, al Shabbat, a guardar el sábado, a abstenerse de alimentos, del cerdo, de la sangre, a volver a judaizar, incluso a circuncidarse, enseñan. Esto no es así. Son dos grupos distintos, es la Iglesia y el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y hermanos, me he preocupado, he intentado hacer unas diferencias entre la Iglesia y el pueblo de Israel para ver estos dos grupos, que son diferentes, y lo vamos a ver. He puesto 9 diferencias, hermanos, y las he escrito ahí diferentes. Israel ocupa 3/4 partes de la Biblia, la Iglesia una 1/5 parte del Nuevo Testamento. 2, en la simiente de Abraham, Israel es la simiente física y la Iglesia es la simiente espiritual. ¿Os acordáis cuando el Señor le dijo a Abraham: mira la arena del mar y las estrellas del cielo, así será tu descendencia? La arena del mar está representando la simiente física, que es el pueblo de Israel, pero las estrellas están representando la simiente espiritual, que es la Iglesia. Amén. 3, en cuanto a la supremacía, hermanos, Israel tiene a Moisés y a Abraham en la posición más elevada. La Iglesia tiene a Cristo como estándar. 4, Israel es una nación a día de hoy, es una nación. Tú puedes ir a Israel y pasear por allí, es una nación. La Iglesia está compuesta de muchas naciones, gente de toda tribu, pueblo, lengua o nación. Amén. 5, en cuanto al ministerio, hermanos, Israel no tiene actividad misionera ni ningún evangelio que predicar. No, la Iglesia, sin embargo, tiene un evangelio que proclamar las buenas nuevas de Cristo para salvación a los perdidos. 6, en cuanto a la muerte de Cristo, Israel está bajo la maldición de la ley, porque ellos crucificaron al Mesías, por eso están con una ceguera parcial, hasta que el Señor venga en su segunda venida. Pero la Iglesia, aleluya, está bajo la bendición de la gracia de Jesucristo, porque lo ha recibido en su corazón y es templo de su Espíritu. Aleluya. Lo reconocemos y lo amamos. Es una diferencia grande con el pueblo de Israel a día de hoy. 7, Israel no tiene ninguna capacidad divina. La Iglesia es morada del Espíritu Santo, de manera que somos participantes de su esencia y de su naturaleza. Primera de Pedro, que por las promesas del Señor llegamos a ser participantes de su naturaleza divina, aleluya, para así recibir todo lo que Él prometió. 8, en cuanto al retorno de Cristo, para Israel vendrá en su segunda venida para juzgarlos y salvarlos, como dijo nuestro hermano Díaz, y para la Iglesia, antes de la gran tribulación, la cual y la arrebatará. 9, Israel no tiene sacerdocio a día de hoy porque no hay templo, aunque hay teorías y gente que cree que se está construyendo, que puede ser. Pero la Iglesia, hermanos, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, hermanos, vemos
y por lo tanto somos ministrados de diferente forma. Vamos a seguir con el tema, hermanos. Vamos a más adelante, no os preocupéis, ya vamos rápido. Por lo tanto, hermanos, como digo, todos los santos del Antiguo Testamento serán los invitados a la cena de las bodas, al banquete. Voy a poner un ejemplo, hermanos, para que lo entendamos. Conocemos que en nuestras bodas, por ejemplo, se hace la ceremonia, se casan aquí en el culto, vestidos de blanco, ¿vale? Y después de la ceremonia, vamos a un sitio y cenamos juntos y estamos gozando ahí. Vale, en las bodas del Cordero en la eternidad será el desposorio, bueno, la presentación entre el novio y la novia cuando se casan, pero el banquete, la fiesta, la cena, será cuando venga el Señor en su segunda vida y establezca el reino de Dios. Como digo, todo esto ocurre en el tiempo del milenio. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Este verso, hermano, nos habla que llegará un día en el que Dios reúna a toda la nación de Israel y esto será en la fiesta de las bodas. Uno de los principales invitados del antiguo pacto, hermanos, será Juan el Bautista. Juan fue el más grande de todos los creyentes del Antiguo Testamento, porque así lo declaró Cristo en Mateo 11:11 cuando dijo: de los nacidos de mujer no se ha levantado otro como Juan el Bautista. Impresionante. Juan el Bautista se describió a sí mismo, esto es interesante, como el amigo del esposo. Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, haciendo referencia a él, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Quién es el amigo del esposo, hermanos? En este caso, Juan el Bautista. Pero todos los teólogos coinciden, he estado leyendo, hermanos, a muchos teólogos, y coinciden que ahí está incluida toda la nación santa del pueblo de Israel. Israel es el amigo del esposo que será invitado a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cómo puede Israel asistir a este evento si están muertos? Se han muerto. Los que resucitan cuando en el arrebatamiento es la iglesia, Israel no. La iglesia resucita, es arrebatada y con un cuerpo glorificado va a las bodas del Cordero y al tribunal, pero Israel no. ¿Cómo pueden asistir? Isaías 26:19. Atención a esta profecía que dice Isaías. Isaías era hebreo y todas sus profecías fueron para el pueblo hebreo. Y ahora, hermanos, se sube en lo alto y está ministrando al pueblo hebreo, y atención lo que dice en el Isaías 26:19, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alma, y la tierra dará luz a los espíritus. Tendrán que resucitar para estar en la cena de las bodas. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que resucitarán en el milenio? ¿Cómo los ponemos en este tiempo? ¿Por qué? Hay un verso, hermanos, muy específico, dos versos en Daniel 12, 1 y 2, que dice el 1. En aquel tiempo, por favor, poned atención a esto. En aquel tiempo se levantará Miguel, ya sabéis que es un arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Aleluya. Aquí Daniel habla al pueblo de Israel diciendo que vendrá un tiempo de gran angustia como nunca antes. ¿A qué tiempo se refiere, hermanos? Al tiempo de la tribulación. A estos 7 años, donde caerán estos 21 juicios, donde estará el anticristo, falso profeta, la bestia, donde será este tiempo tan malo para la tierra. Pero dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí nos sitúa al final de la tribulación, en la batalla del Armagedón. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Después, hermanos, del Armagedón, Cristo, como la semana pasada estudiamos, aplasta a sus enemigos, mata a la bestia y al falso profeta y al anticristo con el resplandor de su venida, y establecerá su reino por 1000 años en la tierra.
Y es en este intervalo de tiempo entre la batalla del Armagedón y el milenio donde sitúan los grandes teólogos, los que estudian, y donde más apunta la palabra del Señor, donde situamos la resurrección de los santos del pueblo de Israel. Es en este tiempo. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. David cuenta, hermanos, que dice muchos de los que duermen, no todos, dice muchos de los que duermen. Aquí se para también a dos grupos: los santos que resucitan al principio del milenio en la segunda venida del Señor, y el segundo grupo que resucitarán después de esos 1000 años, en la tierra, pero aquí resucitan los impíos. En la segunda venida resucitan los santos, resucita Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, resucita David, resucitan todos estos hombres junto a los que son santos del pueblo de Israel, los que se han mantenido firmes al Señor. Pero en este tiempo, después de estos 1000 años, resucitan los impíos, para vergüenza y confusión perpetua, y serán arrojados al lago del fuego. Y esto será en el juicio del gran trono blanco que ya lo estudiaremos en las semanas siguientes. Aquí no nos vamos a meter, vamos a seguir donde estamos. También, como hemos dicho, serán invitados a esta cena los mártires de la gran tribulación, los que se convierten a Cristo y no quieren sellarse y los maten a causa de esto. Estos también resucitarán. También serán invitados los que sobrevivan a la gran tribulación y al gobierno del anticristo, los que sobrevivan al hambre, a las pestes, a los sellos, a todo esto, y entren al milenio vivo. Vamos más adelante, hermanos. ¿Dónde se celebrará la cena de las bodas del Cordero? ¿Dónde se celebrará todo esto? Será en la tierra. ¿Y dónde exactamente? En Jerusalén. Amén. Isaías 25, 6, 9. Estos versos son gloriosos, hermanos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos mejor. Atención a lo que profetiza Isaías. A este profeta, hermanos, me encanta. Dice: en Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza y la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Estoy sintiendo al Señor, hermanos. Amén. De verdad. Dice el 9: en aquel día la gente proclamará: este es nuestro Salvador. Confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. Amén. Aleluya su nombre. Gloria. Aleluya. Este verso nos declara que habrá un día donde se celebrará un banquete, esta fiesta, hermanos, donde el Señor establece el milenio. Una cena donde habrá gran gozo y alegría. Este banquete se celebrará necesariamente en Jerusalén y en el milenio, como hemos visto. Algunos teólogos coinciden que este banquete durará 1000 años, hermanos. Después de estos 7 años de las bodas del Cordero, habrá una fiesta de 1000 años que será el banquete de las bodas. Por fin Israel se le caerá la venda. Por fin Israel, junto a todos los santos de todas las naciones, creeremos que Jesús es el Mesías crucificado y lo adorarán. Y ahí el pueblo de Israel, junto a la iglesia, nos uniremos, hermanos, para celebrar esta fiesta de las bodas. Hay un cántico en Isaías 26, que este cántico lo vas a cantar tú en esta fiesta. Lo va a cantar todo el pueblo de Israel que va a resucitar, todos los que entran vivos en el milenio. La iglesia del Señor que viene en la segunda venida con el Señor Jesús. Aleluya. Dice Isaías 26. Es un cántico, pero yo no lo voy a cantar, hermanos, yo lo voy a leer. No sé cómo será ese cántico, que solo alguien tendrá, pero lo cantaremos todos a una, y dice así: en aquel día todos en la tierra de Judá, porque será en Jerusalén, en Sion, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción: nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es roca eterna. ¡Aplaude al Señor! ¡Aleluya! Esto lo cantaremos todos a una en el milenio.
¡Qué bien! Vaya. Te adoro, Jesús. Aunque hay invitados, hermanos, a las bodas, todo simbólico, no quiere decir que realmente habrá corderismo, ni que habrá homenaje. Sí, todos están representando a un gozo inefable, que todos juntos estaremos en este evento. Todo simbólico, representando el gozo tan sumamente grande que habrá en estos eventos. Estaremos todos juntos, la iglesia, Israel salve, junto a todos los que ¿te imaginas? Estarás con Pablo ahí, estarás con David, con Moisés, con Juan, estaremos con los del Antiguo Testamento, con los santos hermanos y con nuestro Señor Jesucristo al frente, por 1000 años reinando en la tierra y celebrando las fiestas de la tierra. Celebró aleluya. Así que vaya. Aleluya. Nueva. Termina el verso 9 diciendo estas palabras el ángel que habla con Juan. Apocalipsis 19:9 termina así. Estas son. Por favor, vamos a entender esto. A ver si lo. Dice, después de todo esto que he explicado, se lo ha revelado el ángel a Juan en estos versos. Le ha mostrado todo lo que va a acontecer. Y ahora le dicen, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Este es el sello que avala todo lo que hemos dicho ahora. Esto es lo que declara veracidad en todo lo que estamos estudiando, lo que acabamos de ver, en los versos que hemos leído, en las bodas del Cordero, la cena, los invitados, la resurrección, todos los mártires que morirán cuando se convierten en Cristo después de la tribulación. Todo esto lo declara el ángel y dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. ¡Aleluya! Todo esto es verdad simplemente porque el Señor lo avala y porque lo dice así. Y atención ahora a este detalle, a lo que hace Juan cuando recibe toda esta revelación que acabamos de hablar. Juan ha recibido todo esto. Él no sabía esto, hermano. Él recibe esta revelación tan gloriosa y ahora el ángel le muestra lo que va a pasar en las bodas, lo que va a pasar en el tribunal de Cristo, lo que va a pasar en las cenas, en las bodas, donde resucitará Israel, donde resucitarán su hermano Jacobo, donde resucitarán todos. Bueno, Jacobo la iglesia. Pero estarán todos juntos, todo esto se lo muestra Juan. Y ahora Juan es tanta la emoción que tiene, hermano, que dice el verso 10, yo me mostré a sus pies para adorar. Y él le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que me tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ve tanto la misericordia de Dios a través de toda esta revelación por la boca de este ángel, que se postra a sus pies y lo adora. Ve tanto la gracia suprema de Dios, hermano, aleluya, que reacciona de esta forma. Y para terminar, estas bodas tienen una consumación. Estas bodas después de este milenio tienen una consumación. ¿Y saben dónde será? En el cielo nuevo y tierra nueva. Ese será otro estudio que traerán en las siguientes semanas. Atención al verso. Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán. La tierra será devastada, será destruida por completo. Los cielos serán enrollados, hermanos, como un pergamino. Todo lo que vemos desaparecerá. Y el Señor mirará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la tierra pasará y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios como una esposa ataviada y dispuesta para su marido. Amén. Y allí será la consumación de las bodas del Cordero. En el cielo nuevo y la tierra nueva, no para un tiempo, hermanos, parcial, no para un tiempo limitado, sino para una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¡Aplaude al Señor! Aleluya por estas promesas, por todo lo que te espera, por todo lo que el Señor en su gracia va a derramar sobre nosotros. Más fuertes aplausos, más fuertes, a la palabra de nuestro Dios. Abajo va.
Gracias. Aleluya. De verdad que yo me he llenado del Señor mientras lo estaba diciendo. Amén. Cuando lo estaba escribiendo, no era tanto. Es ahora más. Impresionante, hermano, de verdad, todo lo que va a acontecer. Que esto no es un cuento chino, ¿eh? Que no. Que esto no es algo místico, que no es algo ficticio, que no. Que esto ocurrirá.